Hola jóvenes, muy buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, profe. Buenas ¿Cómo han noches. estado? Con todos los fierros, ¿no? Con todas las ganas. Hoy vamos a trabajar un poco de la teoría de conjuntos. ¿Sí? Entonces, les doy la bienvenida y espero que nos vaya bien con la conectividad. Que entiendan mucho. Este curso es sencillo, matemática básica es sencillo, es un repaso del bachillerato, pero es prudente ponerle mucha atención. Eso no hay como la clase sincrónica, que repasar después no es lo mismo, porque cualquier duda que surja pues, se quedaría ahí, habría que, no se puede resolver inmediatamente. Pues colóquenle bien cuidado a esto, esto es fácil. Son de pronto algún tecnicismo que salga, pero no más. Entonces, nosotros habíamos alcanzado a ver este tema, pero vamos a arrancar nuevamente de ceros. ¿Qué dijimos de teoría de conjunto? Pues lo que hemos escuchado, ¿no? La teoría de conjuntos es una estructura matemática que tiene unos elementos. Y estos elementos hay que aprendérselos para poder resolver problemas, que es lo que al final haremos. ¡Ay, el agua! Y velo por acá. Tengan la amabilidad y cierran los micrófonos, muchachos, porque se daña la grabación. Entonces, les decía que esa es la teoría de conjuntos, ¿no? Una estructura matemática que tiene unos elementos básicos y que hay que aprenderlos para utilizarlos adecuadamente en la resolución de problemas específicos, así como la aritmética tiene sus reglas, el álgebra, el cálculo, la probabilidad, etc. Entonces, eso es la teoría de conjuntos. Entonces, el elemento básico de la teoría de conjuntos son los conjuntos. ¿Sí? El conjunto en sí es un concepto que lo vamos a aceptar de manera intuitiva. ¿Cómo así? Claro, vamos a tratar de trabajarlo no con la rigurosidad axiomática del conjunto, sino con lo que sabemos, con lo que hemos trabajado, con los preconceptos que ustedes tienen. Entonces, para ninguno de ustedes creo que sea difícil asociar un conjunto con una colección de cosas. Asociar un conjunto con una reunión, ¿cierto? Un conjunto con una colección, ¿sí? Entonces, eso podemos entenderlo. Ahora, se nos ha enseñado en la primaria, generalmente, y de pronto en el bachillerato, que los conjuntos se caracterizan porque tienen elementos y los elementos tienen que tener características comunes. Pues ahora avanzaremos un poquito y expandiremos el concepto de conjunto en este sentido, diciendo de que pueden darse conjuntos que no necesariamente sus elementos sean con una relación común, ¿cierto? Incluso pueden ser ideas, entes abstractos, ¿cierto? Entonces, avanzaremos en ese sentido. Pero miremos algo que sí es importante. Miremos algo que sí es importante y es que tengan una identidad común ya no se hace necesario para que esté definido como conjunto. Pero sí es importante que tengamos claro qué elementos pertenecen a él. Eso sí es fundamental. Que no nos quede duda al preguntarnos si este elemento pertenece al conjunto, podamos decir sí o no sin ambigüedades. ¿De acuerdo? Entonces,
Eso es fundamental. Otros elementos básicos del conjunto. Entonces, recordemos que los conjuntos se les dan nombres de letras mayúsculas. ¿Cierto? Entonces, ahí tenemos al conjunto que hemos llamado A. Su notación es una letra mayúscula y este conjunto se identifica con las letras A, E, I, O, U. Sí. Ah, muy bien, profesor. Mire que aquí hemos hecho un listado de los elementos. Uno por uno quedó la lista de elementos ahí. Pero ese conjunto, a esto se le llama notación de un conjunto por extensión, cuando se listan todos los elementos o se indican. Pero ese mismo conjunto A, yo lo podría decir aquí. X tal que X es una vocal. X tal que X es una vocal. Entonces, cuando se dice una característica que me permite encontrar los elementos, pues esto sería notación de un conjunto por comprensión. De una manera comprimida, digámoslo así. Extensión, comprensión. Hemos dicho que los conjuntos en teoría tienen elementos, ¿cierto? Los conjuntos tienen elementos. Esos elementos es costumbre que se nombren, se marquen con letras minúsculas, ¿de acuerdo? Cuando no son gráficos, porque también podrían colocar unos recursos pictóricos ahí, cuadritos, triángulos, flores, etcétera. Pero cuando se trabaje con letras, los elementos, ¿cierto? Los elementos de los conjuntos serán en minúsculas. Hay que hablar en este caso de la relación entre un conjunto y de los elementos, ¿sí? Entonces, nosotros podríamos, por ejemplo, preguntarnos si el elemento E pertenece al conjunto A. Pues uno mira y sí está ahí. Entonces, se utiliza este símbolo. Y eso se lee así. El elemento E pertenece al conjunto A. O sea que hemos establecido una relación de pertenencia. Entonces, mucho cuidado. Entre un elemento y un conjunto se habla de relación de pertenencia o de no pertenencia. Bien podría decirse que el elemento X no pertenece al conjunto A. Si no pertenece, pues tachamos ahí la E del símbolo de pertenencia y nos queda ahí. Pues esa situación se nos presenta. También podemos encontrarnos con que hay conjuntos que se relacionan entre ellos. Por ejemplo, podríamos crear un conjunto B que fuera A, E. ¿Cierto? Entonces miremos que si relacionáramos el conjunto A con el conjunto B, si los relacionamos, alguien podría decir A es más grande, ¿cierto? Pues grande por la longitud de la cantidad de elementos. Acá no es como correcto usar el tamaño para relacionarlos. Lo que vamos a decir es, vamos a utilizar una relación de contenencia o no contenencia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo así, profe? Pues es fácil ver que este conjunto que tiene los elementos A y E
forma parte de este conjunto que tiene AE y otros 3 más. Entonces, ya no es una relación entre elemento y conjunto, sino entre conjunto con otro conjunto. Es simplemente relación entre dos conjuntos. Entonces, esa relación la estableceremos así. B, el conjunto B, está contenido como una U acostada en conjunto A. ¿De acuerdo? Ah, ya. Entonces, la relación entre conjuntos es de contenencia. ¿Lo contiene o no? Podríamos establecer otro conjunto C. Profesor, disculpe. Que fuera A, E y C. ¿Alguien habló allí? Sí, profe, Juan López, qué pena. Cuando usted dijo que el conjunto B contenencia del conjunto A es por los elementos A y E, ¿cierto? Ajá. Que me enredé. Ah, bueno. Claro. Listo. De esto que sigue te aclara un poco más si te dejó el hilo. Ah, bueno, listo. Pues. Ahora hemos encontrado otro conjunto que tiene los elementos A, E y C. Cuando miramos el referente que tenemos, el A, este tiene estos dos, pero este no lo tiene. Entonces, como no contiene todos los elementos, ahí es una condición sine qua non, tiene que contenerlos todos para poder hablar de relación de contenencia, de que un conjunto está contenido en otro. Así este tenga más elementos, pero este tiene uno que no está en el conjunto de referencia, entonces lo diríamos así, que el conjunto C no está contenido en el conjunto A. Y cerramos diciendo entonces que entre elemento y conjunto, relación de pertenencia o no pertenencia. Entre conjunto y conjunto hablamos de relación de contenencia o no contenencia. Este símbolo es bueno que lo manejemos porque podría leerse también así. Podría leerse también así. B es un subconjunto propio de A. B es un subconjunto propio del conjunto A. Subconjunto propio, ya estamos hablando del concepto de subconjuntos, ¿cierto? Para que vayan recordando ese conceptillo, abrir el espacio mental para que inserten ese concepto. Y aquí se leería que el conjunto C no es un subconjunto propio del conjunto A. Entonces ustedes dicen, bueno, si hay propio, ¿será que también hay impropio? ¿Qué? Bueno, a lo que se viene es esta situación. Podríamos encontrarnos con otro conjunto de que fuera I, O, A, E, U. ¿Listo? Entonces miremos que este conjunto D, como no importa el orden de los elementos, sino que sean exactamente iguales, miren, 1, 2, 3, 4, a nivel de cardinal, de cantidad de elementos, tienen los mismos y están en desorden, pero eso no los hace diferentes. Es casi axiomático, uno la pilla, estos dos conjuntos son iguales, profe. Estos dos conjuntos son iguales porque tienen exactamente la misma cantidad de elementos y exactamente los mismos, solamente que en desorden. O si estuvieran pues en el mismo orden, pues más rápido se observaría. Entonces, en ese caso, cuando sean exactamente iguales, entonces la relación se establece así. Entonces, el conjunto D está contenido en el conjunto A, pero ya no le podemos llamar subconjunto propio, porque el subconjunto propio es aquel en el que el conjunto referencial tiene por lo menos un elemento más, como aquí. Entre B y A tiene 3 elementos más, entonces es su conjunto propio.
Pero en este no tiene no tiene ni un solo elemento, no tiene ni un solo elemento más que B. Por tanto, ya no aplica la sola U acostada de contenencia, ¿sí o no? Sino, o contenencia, o es decir, llamarle subconjunto propio. Cuando no tiene ese signo igual de bajito, se habla de subconjunto propio. Aquí solamente de subconjunto. O sea, este símbolo, cuando lo leamos, si lo queremos leer como subconjunto, hay que agregarle la palabra propio para que se entienda de que este tiene por lo menos un elemento menos que el otro conjunto. ¿Sí? Aquí en este hay que entender de que esta igualdad posibilita de que sean iguales. Ahora una cosa. Mire que le hemos dicho al conjunto A que sea grande. O sea, más grande que con los que los comparamos. Es bueno que recordemos que cuando hablemos de un conjunto que contenga a otros conjuntos, le vamos a llamar el referencial o el universal. Entonces, si este símbolo representa el conjunto universal o referencial con respecto a otros, y por ejemplo que tuviéramos un subconjunto de personas que juegan fútbol, otras baloncesto y otras tenis, ¿cierto? Entonces miren que este conjunto universal nos obliga a que todos estos señores sean subconjuntos propios de él. Pues no podría ser un universal, no podrían llamarle universal si pasara esto. ¿Por qué, profe? Porque este tiene unos elementos que no pertenecen y eso no se posibilita. El universal nos garantiza que los recoge a todos. Por eso el concepto de universo, ¿no? Que los recoge a todos. Mucho cuidado con ese conjunto que lo vamos a utilizar mucho en adelante para resolver problemas. Va a ser nuestra base. Entonces, sabemos, si decimos, queda pues como un acuerdo. El conjunto universal o referencial contiene totalmente a cualquier cantidad de conjuntos que estemos relacionando. Bueno, muy bien. Conjunto universal. No lo olviden, no lo vayan a dejar pasar por alto. El conjunto ahora es, en este momento universitario, podemos decir, incluso en el colegio ya se debe trabajar así, que no solamente tiene que ser formado por elementos que tengan relaciones, ¿cierto? Porque puede ser, por ejemplo, una idea, un libro, una herramienta, una letra, un símbolo raro, y ese conjunto está formado por eso. Entonces podríamos ya, entonces, no, una idea con un libro o una idea con un martillo, es para dar a entender de que se amplió. Es que puede tener cosas no necesariamente concretas, sino abstractas. Lo que sí no podemos perder es que así sean abstractos, combinaciones de elementos abstractos y concretos, tenemos que tener la seguridad de qué elementos pertenecen a dicho conjunto. Idea, martillo, libro, letra, así, están ahí. Entonces podemos, ¿por qué, profe, insiste en eso? Porque eventualmente nos van a preguntar, ¿tal elemento pertenece al conjunto? Y tenemos que responder sí o no. No podemos quedar con una ambigüedad, yo creo que sí o eso no, porque entonces habría mala definición del conjunto ahí. Muy bien. Y al hablar de conjuntos, tal vez recuerden que hay conjuntos especiales. Al hablar de conjuntos, tal vez recuerden que hay conjuntos especiales. Aquí puede chocar contra el sentido común. ¿Por qué, profe? Porque dijimos que un conjunto es una agrupación de elementos con o sin relación, solamente que estén bien definidos, los conozcamos.
Sí. Y el primer conjunto que es entre los conjuntos especiales que uno trabaja con la gente es el conjunto vacío. De la gente, conjunto vacío, ¿cómo así? Es que no tiene elementos. Y no digo que es que un conjunto es una agrupación de cosas. Yo puedo decir que nada es una agrupación de cosas. Entonces, nuevamente, los invito a que lo acepten como axiomático. Asuman, pues, que en ese agregado no hay nada. ¿Sí? Conjunto es un agregado de cosas y en ese agregado hay ausencia total. Ese conjunto vacío se acostumbra a nombrar así. Ese es el símbolo de conjunto vacío, simplemente que no tiene elementos. También se nos acepta que lo escribamos así, un par de llaves sin nada por dentro, ¿cierto? Diferente de que alguien escriba esto. Ese sí no es vacío, porque ese es un conjunto con un símbolo, ¿de acuerdo? Ese sería como unitario. Entonces, estas dos cosas son diferentes. Este sí es equivalente a este, pero si le meten esa cosita, este ya no sería vacío, ¿no? Ya tiene un elemento. Entonces, ¿cómo cómo se define el vacío? No quiero, por ejemplo, miren, pues si le metemos el rigor matemático, conjunto vacío, el conjunto vacío, llamémosle A, es igual al conjunto de las X. No, llamémosle, sí. Conjunto vacío, el conjunto de las X, que pertenecen a un conjunto A y X que no pertenece al mismo conjunto A. Entonces, claro, eso no existe. ¿Sí o no? No existe un elemento que pertenezca a un conjunto y que a la vez no pertenezca. Entonces, esta definición es como empalagosa. Pues cuando uno ya tiene la claridad, lo entiende, claro, es la forma de decir que no tiene elementos, ¿cierto? Para decir que un elemento está, o es como tirar un dado y que salga 3 y 4. Una cosa es decir que salga 3 o 4, pero que salga 3 y 4 no puede, porque son eventos mutuamente excluyentes. Si sale 3, no deja que salga 4. Y si sale 4, no deja que salga 3. Es único. Es aquí mismo. Si X pertenece a A, nos dicen y X no pertenece a esas dos cosas, son antagónicas, ¿cierto? Entonces, hay ahí una relación ser o no ser. Ustedes saben que no aplica. Pues, pero no necesito que nos compliquemos con este nivel de abstracción, de que si pertenece y no pertenece a la vez, entonces ese elemento no existe. No, el concepto intuitivo que tenemos, sencillito, el conjunto que no tiene elementos, lo denotaremos como conjunto vacío, carece de elementos, así, sin ponerle tanta milonga. Entonces, a eso le vamos a llamar conjunto vacío y le daremos esta notación, ¿sí? Eso se utiliza porque los conjuntos también, recuerden que ustedes seguramente en el colegio les dijeron el conjunto solución de una ecuación. Entonces, ustedes decían el conjunto de soluciones 1 y 2, seguramente una ecuación cuadrática. Entonces, en ese evento, si una ecuación, por ejemplo, no tiene solución, entonces el conjunto solución es vacío y la gente le va a entender, vacío es que no tiene solución. Puede que en un campo, no puede que no tenga solución en los enteros, puede que no tenga solución en los racionales, puede que no tenga solución en los reales, puede que sí tenga solución en los complejos, pero de todas maneras se utilizaría el conjunto vacío como el que no tiene elementos. Asimismo nos sale el conjunto unitario. El conjunto unitario, pues es evidente que es el que tiene un solo elemento, ¿cierto? Etcétera, etcétera, binario, ternario, etcétera. Pero en vez de hablar de esos binario, ternario, cuaternario, hablemos más vale de otros tipos de conjuntos. Finitos e infinitos.
infinitos. Bueno, muy bien. ¿Quién se acuerda de la definición de conjunto finito? ¿Quién me recuerda esa vaina? Sus elementos pueden conectarse e enumerarse. Ajá. Por ejemplo, los meses del año, los días. Casi que te queda bien. Profe, Aquellos que sean abstractos. ¿Abstractos? No, los conjuntos finitos Profe, apuntan más a los lo que que dijo el tienen un compañero. número Los- ilimitado de números. dos. Los finitos son los que, o sea, tienen un número fijo. ¿Sí? O sea, sí o sea, me refiero, o sea, que por ejemplo, si son 20 manzanas, o sea, son 20 manzanas. O sea, por ejemplo, los infinitos serían, por ejemplo, digamos, Pero números. ese es los finitos, compañeros. Estamos viendo los infinitos. Los Por infinitos eso, son los que tienen el están número viendo el concepto de los dos. Están viendo el concepto de los dos. limitado de O número. sea, estoy colocando los conceptos de los dos para entender el finito, porque, o sea, ¿me entiende? O sea, Yo creo que son, pues, como la palabra lo indica, son finitos, ¿no? Entonces son los que pueden contarse. Para ir a mi mamá. Ya. No vayan a confundir finito como cuando ese ladrillo es fino, que resiste presión, con finito de finitud, ¿no? Que termina. Finito viene de finitud. Profe, los elementos son los que se pueden contar, ¿no? Los que cuentan todos los elementos. Ojo, sí, por ahí es. Pero les aclaro un poquito. Alguien dijo que los que se pueden enumerar. Sí. Mucho cuidado que es peligroso. Usted puede enumerar los números naturales. 1, 2, 3, 4, Ajá. 5, 6. Entonces, cuando digamos que un conjunto finito son que se pueden enumerar, sí, pero queda faltando. Le acabo de decir 1, 2, 3, 4, 5. No acaba, aunque los enumera. Entonces hay que agregarle y no tiene último elemento. Si usted empieza como la gente, ¿cómo así, bro? Claro, un conjunto finito se puede enumerar, pero además yo puedo conocer el último elemento. Porque hay conjuntos infinitos, que también los puedo enumerar, pero no conozco el último, como les acabo de dar el ejemplo, los naturales. 1, 2, 3, 4, los estoy enumerando, pero píllame el último. Ah, no puedo, profe. Pero los números del 1 al 10, eso sí, son enumerables, pero además conozco el último. Esa es la definición de conjunto finito. Son aquellos que se pueden contar o enumerar, pero además garantizamos... Ya lo sacaron de mí. ¿Cómo dice? Ya están comiendo. Hágame favor. Pero además, me desconcentré por eso. Pues decíamos que los conjuntos finitos son enumerables y tienen un último elemento. Estos conjuntos infinitos fundamentalmente no tienen el último elemento. Eso nos da la garantía que no se puede llegar al último. Y algunos no son enumerables. ¿Como cuáles? Por ejemplo, si fueran números reales. Recuerde que un número real no se sabe cuál sigue. Si estamos hablando de los números reales y te dicen el 1, que el primero, dicen cuál sigue. Usted no puede decir cuál sigue. Si ya han dicho que los números reales, ¿por qué, profe? Porque es que puede seguir el que le dé la gana inventarse la gente. El más simple dirá que el 2. No, porque otro le dice, no, sigue el 0, el 1,1. Después viene otro y no, sigue el 1,001. Y usted ve que le puede meter todos los ceros que quiera. Entonces, ay, sí, ¿no? Esa es una característica de no sé, porque la gente a veces no entiende la diferencia entre enumerable y no enumerable, ¿sí? Entonces, los enumerables son los que usted no sabe cuál sigue, ¿sí? Esto también es hermoso, bonito, sencillito. Finitos, enumerables y tienen último elemento. Infinitos no tienen el último elemento, así sean incluso enumerables. Hay enumerables infinitos. Muy bien. Luego se va a necesitar, claro, se necesita mucho. La mayoría de los elementos con que ustedes van a trabajar en el campo de las ciencias administrativas, contables y económicas son conjuntos finitos, ¿cierto? Entonces, pero no implica tener claridad de eso. Aunque el problema es que los conjuntos infinitos son muy esquivos. ¿Esquivos en qué sentidos? Pues
Porque es que la gente asocia, o sea, nuestro referente mental de número muchas veces nos engaña asociando que el infinito es un número muy grande. Y hay que tener claridad que el infinito no es un número. Hay que partir de eso. Y cuando vean el curso siguiente que se llama cálculo, ahí nos van a dar unas propiedades de los números y calcularemos límites y pillaremos que va a haber una tendencia que cuando la variable tienda a infinito, y entonces nos tocará entender claramente que el infinito no es un número, que cualquier número, por grande que sea comparado con el infinito, es igual de chiquito al número 1. Bueno, entonces, listo. A veces que estemos hablando de la cantidad de elementos, por ejemplo, si tenemos el conjunto A, ahí lo tienen. ¿Cómo se podría definir de otra manera ese conjunto A? No se callen, hola. Abran el micrófono, aportan y vuelvan y lo cierran. Profe, ¿puedes repetir que no te oí la verdad? Que yo este conjunto lo he expresado por extensión. He listado sus 4 elementos. Pero que si alguno de ustedes es capaz de definir el conjunto A, pero sin decir 2, 3, 5, 7, sino como decir algo que los identifique, nos obligue a entenderlos de otra forma. Conjunto de números naturales. Agrupación del número 2 al 7. Agrupación de números, ¿no? Porque ponen 3, 4, 5, 6, 7, 8 y esa es una agrupación de números, pero no es esto. Un conjunto finito. Podría ser Reales. No, agrupación de yo 4 no quiero que me lo números impares. clasifiquen como finito, infinito, sino que usted, por ejemplo, llamara a una persona por el teléfono y le dijera, mira, el conjunto A es 2, 3, 5, 7. Esos son los elementos de A. Que se lo diga de otra manera y la persona le entienda. ¿Cómo? ¿El conjunto de los números primos? Casi. Pero los primos son infinitos. Con conjunto de números. Conjunto de números primos mayores que 1 y menores que 7. Casi. Yo iba a decir, Mayores iguales que 2. Iba a decir números impares, pero y el 2. Sí, esto sería simplemente el conjunto de los números primos menores que 10, o que 9, o que 8, ¿sí o no? Porque recuerden que el 1 no es número primo. El número 1 no se sabe qué es, el hijo madre está en un limbo, ¿sí? Pero lo que sí les garantizo es que no es primo, porque un número primo es el que tiene exactamente 2 divisores, el mismo y la unidad. Pero ojo con la palabra peligrosa, exactamente 2 divisores. Y cuando yo coloco el número 1, el pobre 1 no tiene sino un divisor, el mismo 1, la misma unidad. Y como tiene que tener 2, no aplica. El 1 no es número primo. Entonces, ¿qué es? Pues ese man es como cuando usted queda en el purgatorio, ni va para el cielo ni para el infierno, queda como en el limbo. El número 1 no es ni primo. ¿Cómo se le llama a los que no son primos? Compuesto, profe. Compuestos. Entonces los números son primos y compuestos. ¿De acuerdo? Es la otra división que tienen. Los números primos y compuestos. Entonces, los números primos son los que tienen exactamente 2 divisores. El mismo número y la unidad, o sea, el 1. Y los que no son primos se les llaman compuestos, o sea, que tienen más de 2 divisores. Hay unos que les llaman cuasiprimos. Por ejemplo, el 3. ¿Cierto? Porque el 3 es primo. El 7, el 9, este es primo. El 9 lo divide el 1, el 3 y el mismo 9. Entonces, mira que es casi que es primo, pero no podemos decir que es primo porque recuerden que primo es muy claro, tiene que tener exactamente 2 divisores. Este tiene 3 divisores, entonces no es. Por ejemplo, el 6
El 6 es más pequeño que el 9, pero lo divide el 1, el 2, el 3 y el 6. Entonces, mire, este tiene 4 divisores, ¿sí? Entonces, es bien bacano eso. Bueno. Entonces, muchachos, aquí era sencillito. Hay que pillar que el primer número primo es el 2. No lo olviden. Este 2 tiene una característica muy importante. Hasta ahora no hay forma de encontrar. De hecho, es imposible encontrar otro primo par. ¿Por qué, profe? Porque si hubiese otro primo par, tendría más de 2 divisores, porque ya lo divide el 1. Ya lo divide el 2 por ser par y lo dividiría el mismo número. Entonces tenía 3 y ya no sería primo, sería compuesto. Entonces, este es el único primo par. ¿De acuerdo? Y este conjunto es finito. Ahí sí podemos decirlo finito, tiene 4 elementos. Y me podrían decir que alguien le podría decir a usted cuál es el cardinal de este conjunto. ¿Qué diría usted si le llegan a decir eso? ¿Cuál es el cardinal de ese conjunto? Profe, disculpe, lo que pasa es que hay como un ruido fuerte de un ventilador, no sé, como para que cierren por favor los micrófonos. Gracias. Muy bien. Entonces, si nos llegaran a preguntar que cuál es el cardinal de ese conjunto, ¿qué creen ustedes que sea, muchachos? Vayan a buscar en Google, es con lo que tengan en la cabeza. Cardinal es 4. ¿Cómo, muchachos? Si a ustedes les llego a preguntar o alguien les pregunta cuál es el cardinal, por ejemplo, de ese conjunto, ustedes van a decir así. Esto se lee cardinal del conjunto A o simplemente cardinal de A. Y es simplemente la cantidad de elementos que tiene. ¿De acuerdo? El cardinal de A tiene 1, 2, 3, 4 elementos. Entonces, la cardinalidad lo que nos da es la cantidad de elementos que tiene un conjunto. ¿La pillaron o qué? Sí. ¿Quedó claro como el alquitrán? Entonces, este es pues para cualquier... Si hubiese otro conjunto B... ¿Puede volver a repetir el concepto? Que la cardinalidad simplemente se refiere a la cantidad de elementos que tiene un conjunto. La cardinalidad simplemente es el número de elementos que tiene un conjunto. 1, 2, 3, 4. Pero para poder entender eso de la cardinalidad, le damos esta notación. N sub A o N de A, que se lee el número de elementos que tiene A, o el cardinal de A, más conocido así. El cardinal de A es 4 porque tiene 4 elementos. ¿Sí? Entonces, si tú pidiéramos, por ejemplo, el conjunto B, que fuera igual a entonces, si nos llegan a decir cuál es el cardinal de A, porque es que esto lo tenemos que aprender para los temas que vienen en la solución de las aplicaciones de resolver problemas. Entonces, es con más elementos decir menos cosas. Entonces, en vez de decir eso, diríamos, ¿cuántos elementos tiene B? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, a usted cuando le digan el cardinal del conjunto B es 5, usted ya sabe que le están diciendo que tiene en total 5 elementos. Tengan cuidado, muchachos. Tengan cuidado, muchachos, que en los conjuntos, cuando estén contando los elementos, de un conjunto, si hay un elemento repetido, se cuenta una sola vez. ¿De acuerdo? Si hay elementos repetidos, se cuentan una sola vez porque puede suceder. ¿De acuerdo? Entonces, mucho cuidado con eso. En un conjunto, si hay elementos repetidos, se cuenta una sola vez y ahí en adelante ya no se tiene en cuenta. ¿Cierto? Bueno. Ya que hablamos de cardinalidad, tenemos que avanzar hacia otro concepto que habíamos trabajado.
Profe, qué pena, antes de que se pase. ¿Cuál es que es el opuesto de los números primos? Me olvidó cómo se llama. Compuestos. No, ¿compuestos? Ujú. Ya, Número primo o número compuesto. gracias. Y si no es ni primo ni compuesto, queda en el limbo. Por fortuna solo hay uno, que es el número 1. ¿Sí? ¿Qué es ese? Ni primo ni compuesto. Esa era la respuesta. No le han dado nombre, que hasta que yo me dé cuenta, ¿no? No le han dado nombre. El peligro del 1 es que mucha gente a veces enseña mal eso. A los pelados les dicen que el 1 es primo y no. El 1 no es primo. Bueno, ni siquiera tío. Decíamos que vamos a trabajar un concepto que es muy importante. ¿Sí? Ya lo tocamos un poquito cuando hablamos de la relación entre conjunto. Conjunto se habla de relación de contenencia y hablamos de subconjunto y subconjunto propio. Subconjunto cuando tiene el igual y subconjunto propio cuando solamente, cuando el conjunto referencia tiene por lo menos un elemento de más. Entonces, vamos a retomar el concepto de subconjuntos. Entonces, tenemos que amalgamar conjuntos, subconjuntos, cardinal, ¿sí? Para hablar de la cardinalidad. Entonces, nosotros evidentemente con la amplitud del concepto de conjuntos, nosotros podemos decir que podemos armar conjuntos cuyos elementos sean otros conjuntos. Sí, profe, claro, ¿cierto? Nosotros podemos, entonces miren, por ejemplo, si tenemos el conjunto A, está formado por las vocales, a ver, siempre me metí ahí. Ustedes ya saben que el cardinal de A es 5, tiene 5 elementos, ¿cierto? Entonces, cada uno le dijeran, vea, coja estos elementos y arme sus conjuntos con ellos. Pues, entonces vamos a armar sus conjuntos propios que tengan menos elementos que A. Entonces, pues bien, y podríamos decir que ¿sí o no? El conjunto C, que fuera AE, conjunto D, que fuera AEU. ¡Uy, no! Bueno, pues mire, estos como tal son conjuntos. Todos estos B, C y D están contenidos en el conjunto A, ¿cierto? Pero incluso yo me puedo encontrar un conjunto, C, llamémosle a este, y este señor va a ser así. Entonces, mira, este superconjunto tiene 3 elementos, ¿cierto? Sí, profe. No lo había dicho, ¿no? Pero los elementos se separan por comas. Entonces, este señor tiene 3 elementos, pero particularmente este conjunto, los elementos también son conjuntos, ¿sí? Profe, ¿usted me puede hacer el favor de decirme los números del subconjunto D? Es que la verdad, aquí en Zoom se ve como que borroso, no sé si soy la única o el teléfono es gama muy baja o qué. Espérate, yo miro si es que le está bajando la energía. Listo, ya se ve nítido. Está borroso, seguramente se le mermó la energía y está. No, porque yo lo moví y sonó, porque está templado.
Quedó engarzado. Yo le moví la cosita. Profe, ya. Sí, ya. ¿Está cargando? Es que es No, como es que con la esto consume sombra. mucho. El celular se descarga muy ligero. Espero que mejoró un poquito o no. Sí, profe, lo veo mejor. Bueno. Sí, creo que tiene que ver también con el internet. Desde ayer este malvado Claro está molestando mucho. Profe, la solución es, profe, la solución es que el celular te enfoca a ti y no enfoca al tablero, por eso es que se ve mal. Cuando tú sales de cámara, el celular enfoca al tablero, es cuando se ve bien. Ah, ya. Sí, puede ser con eso que esté en el momento en que enfoca, ¿sí? Pero no nos había molestado eso. Hay que mirar qué será lo que sucede. Bueno, listo, volvamos, muchachos. Entonces, quería dejar esto claro, que esto también se puede presentar. Un conjunto cuyos elementos sean otros conjuntos. Ahora, nos interesaría conocer todos los subconjuntos que tenga un conjunto, ¿cierto? El conjunto formado por los subconjuntos de otro conjunto. Entonces, vamos a ver cómo avanzamos. Vamos a hacer primero uno sencillito. Digamos que tenemos el conjunto M, que está formado por un conjunto binario. Y que me digan, arme un conjunto que tenga todos los subconjuntos que usted pueda armar de ese. ¿Sí? Entonces, llamemos S sub M a ese conjunto y ustedes me van a ayudar. Una definición. Ojo con esta definición, vayan metiéndose al cerebro. Vayan metiéndose al cerebro. El conjunto vacío es subconjunto de todo conjunto. Lo repito. El conjunto vacío es subconjunto de todo conjunto. Ah, ya. Entonces, si eso es verdad, estamos hallando todos los subconjuntos de M. Por definición, el conjunto vacío es subconjunto. Listo, ahí está el vacío. Después de vacío seguiría el que tiene un elemento. Entonces, el conjunto que tiene el 1 sería otro subconjunto y el conjunto que tiene el 2 es otro subconjunto. Entonces, 1, velo ahí, y también el 2. ¿Listo? No olviden de cerrar sus micrófonos, muchachos, que me da un retorno feo acá. Listo. Hasta aquí es fácil. El único raro es este. ¿Por qué, profe? Porque tocó decirlo por definición. El conjunto vacío es un conjunto de todo conjunto, incluso de sí mismo. Incluso del mismo vacío. Ah, ya. Ahora, ojo. Hay otra definición para los subconjuntos. ¿Cuál, profe? Todo conjunto es un conjunto de sí mismo. ¿La repite? Sí. Todo conjunto es un conjunto de sí mismo. Quiere decir que hay que meterle este mismo ahí como parte de los subconjuntos. Entonces, el mismo conjunto es 1,2. Y ahora sí lo cerramos. ¿Cuántos subconjuntos tiene? 4. 4. 4. La notación para hablar de subconjuntos le llamamos así. Número de subconjuntos del conjunto M. ¿Y me dijeron que cuántos? 4. 4. Ahí tiene. Bueno. Profe, pero ahí no hemos hecho nada. No, estoy simplemente llevando muy despacio para que vayan cogiendo confianza como se hagan todos.
Lo que en verdad yo deseo en este momento es una fórmula, una expresión matemática que nos permita de manera sencilla resolver problemas que serían muy laboriosos, hacerlos a la fuerza, ¿sí? Entonces vamos a ver si somos capaces de sacar esa fórmula. Ayúdenme ustedes, participen para que no vayan a quedar dormidos. Entonces digamos que hay un conjunto A que es el conjunto vacío. Entonces, ¿cuántos subconjuntos tiene A? 2. 1. Como es vacío, vacío No. es su conjunto de todo conjunto. Este apenas tiene 1, porque la definición axiomática es el conjunto vacío es un conjunto de todo conjunto, incluso de sí mismo. Ahí tienen el vacío. Y la otra, todo conjunto es el conjunto de sí mismo, pero es el mismo vacío, no se cuenta y no una vez. Entonces, ahí está. El conjunto vacío tiene un elemento, que es el mismo conjunto vacío. Vamos con el conjunto A. Perdón, el B. Aquí en diferentes. Y digamos que tiene el elemento 1. Díganme los subconjuntos de B. Háganlo ustedes a mano. Recuerden que para esta clase deben tener muchas hojas ahí para escribir. No vayan a creer que porque yo escribo más o menos lo mismo que yo escribo acá, tiene que quedarle en sus apuntes, porque la matemática entra por la piel. Si yo soy el único que escribo, borro, eso no le sirve. Usted puede ver este video 10 veces, pero no aprende tanto si escribe, si se equivoca, si tacha. Eso lo enseña cualquier profesor. Tiene Entonces, dos subconjuntos, el vacío y el 1. Entonces, el vacío. Y el Profe, 1. dejó de transmitir. A mí no me aparece nada. Sí, profe. Se le descargó el Profe, se celular. fue la imagen. Ahora sí, profe. Ahí ya no fue culpa del celular, muchachos. Fue una llamada. Fue una llamada. Y cuando era una llamada, prepárense porque la gente insiste, como no le contesto, se les olvida que yo no contesto en clase. Entonces, siguen insistiendo y vuelve y saca saca la llamada. Bueno, Profe, si yo ajá. en vez de colocar en los subconjuntos, coloco primero el subconjunto 1 y después el conjunto vacío, ¿no importa? No, el orden no importa. El orden no importa, sino que, pues como notarás, en matemáticas los arreglos ordenados nos permiten contarlos más fácil que los desordenados. Entonces, como nosotros contamos por un orden, entonces eso te lo hace más fácil, pero rigurosamente que cambie, no. Vamos con el conjunto C. Que tenga los elementos 1 y 2. Entonces, los subconjuntos de C, por favor, háganlos. Profe, y ahí no queda como profe. el primer ejemplo de M, que tenía 1 y 2, o sea, tendría 4 subconjuntos, el vacío, el mismo conjunto, el 1 y el 2. Listo. Eso se llama un referente de recuerdo. El vacío, el 1, el 2 el mismo conjunto. Y el mismo conjunto, que es 1,2. 1, 2, 3, 4. Perfecto. Y lleguemos hasta el D. A ver si ya somos capaces de aplicar la inferencia. 1, 2, 3. ¿Cuántos creen que tenga este? 8. Hagámosle a ver. ¿Por qué decís que 8? ¿En qué te basás?
luego del conjunto que va sacando del 1, el 2 y el 3, cada uno me iría formando un conjunto. Entonces tendríamos 4 conjuntos. Luego vendría siendo ya crear un conjunto entre el 1, el 2, el 1 y el 3. Y No, pero ya es que me luego dijiste el que tenía final. 8, no 4. ¿Cómo es, profe? Me dijiste que tenía 8. Entonces te pregunto. Por eso, ¿cómo? profe. Por eso, profe, que inicio con el inicio. Entonces, iniciaría con el conjunto vacío. Luego el conjunto del 1. Luego el conjunto del 2. El conjunto del 3. Ajá. Y ya iniciaría a hacer conjuntos entre el 1 y el 2. Me iría creando un conjunto. Luego un conjunto del 1 y el 3. Y luego un conjunto del 2 y el 3. Y luego el conjunto donde ya me recoge los 3 números. Ahí tendría un total de 8. Correcto, eso era lo que quería oír. Vacío. El 1. Por favor, cierra el micrófono, que no queremos oír al perrito. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Como dijo él después, 1 y 2. Después 1 y 3. ¿De acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 y 3. Profesor, ¿sabe cómo lo 2 y 3. Y por último, ya te atiendo, mujer, que estoy acá. 1, 2, 3. 2 y 3. Profe, ¿sí? Una pregunta, el vacío también se puede conjugar. ¿Cómo? El vacío también se puede conjugar, por ejemplo, el vacío y el 2 en lo mismo conjunto, ¿no? No te entiendo, que el vacío se puede conjugar, no lo entiendo. O sea, el vacío y con el 2, entonces sale otro conjunto. ¿No se puede? Pues es que ahí ya no sería vacío. No. Porque es que vos lo que estás haciendo cuando coges el elemento 1 con 2, siquiera que preguntaste eso para que salgamos de ese problema. Si yo te pregunto de estos elementos, ¿cuáles están aquí? Vos aquí no ves el vacío. O sea, uno no ve lo que, uno no puede decir, no, yo, cuando uno va, por ejemplo, yo salí a contar, yo digo, ahí hay 0 elefantes. ¿No? Si ahí me dicen, cuente algo, por ejemplo, cuente esa silla, es 1, 2 o 3, ¿verdad? El 0 no está, sino que por definición, este señor los metemos ahí por lo que decimos que el conjunto vacío es conjunto de todo conjunto. No puedo combinar el vacío con estos 3 porque el vacío como tal no forma parte de esto, no está. O sea, no puedo combinar el no estar con algo, porque el vacío se mete como una definición. Mira que todas las combinaciones, 1 con 2, está el 1 y está el 2, 1, pero cuando yo te diga el vacío 0 con 3, de aquí no lo tengo, ¿sí me entiende? Porque no se llenaría, o sea que se complejizaría mucho si aceptáramos las combinaciones de los elementos que están ahí. O sea, la forma de entenderlo es desde aquí. Profe, qué aquí. pena. Espérate que termino de explicar al otro. Estos son los elementos que están aquí de combinaciones, todas las combinaciones posibles de los elementos, ¿sí o no? Pero de ñapa le coloco las 2 definiciones. El conjunto vacío es un conjunto de todo conjunto, uno más, y el último elemento, todo conjunto es un conjunto de sí mismo. A todas las combinaciones hay que sumarle 2 elementos más, el vacío y el mismo conjunto. Ahora sí, el que iba a intervenir lo escucho. Profe, es que todavía no comprendo por qué se mezclan 1, 2, 1, 3, 2, 3. O sea, esos 3 no los entendí. Estos son tres monedas de $1, de $2 y de $3. ¿Hasta ahí vas entendiendo? Sí, profe. Y yo te digo, armarme todos la cantidad de dinero que podés armar. ¿Sí o no? Armarme todas las cantidades de dinero que podés armar. Entonces vos coges la moneda de $1. Esa es una forma. Después la cantidad
Decís, no, ya quito esta y pongo la de $2 y la de $3. Pero yo también puedo coger la moneda de $1 y la de $2. Coger de dos elementos. Estoy haciendo otra suma diferente. Eso, o mejor dicho, estoy obteniendo el 3, pero no con el solo 3, sino con la suma de dos elementos. Después puedo escoger el 1 con el 3. Mira que aquí no hay 4. Pero si estuviera haciendo sumitas, 1 más 3 me da 4. Es otra cantidad de dinero. Y finalmente podría sumar 2 con 3, que me da 5, que aquí no está 5, pero sería otra suma de dinero. ¿Cómo podría tener $5? Pues sumando el 2 y el 3. Y tengo otra forma de sumar dinero, los 3, que sería la máxima cantidad de dinero. 1, 2, 6. Entonces, eso es. Los subconjuntos es cogiendo los elementos de todas las formas posibles. Lo que sí no te puedo aceptar es que te inventes por aquí el 2,1. ¿Por qué, profe? Porque el orden de los elementos no es importante y estos dos son el mismo. Entonces no aplica. Pero todas las combinaciones posibles valen. Bueno. Profesor, qué pena. Perfecto, profe, gracias. ¿Sí? Sobre los conejitos, que había uno solo, que después habían dos y la suma de esos dos daba 1. Así fue que yo di con el resultado. La suma del 2 y el 3 me dio obviamente 5, sumé el 1, el vacío y donde estaba el mismo conjunto. Puede que tenga relación, aunque acá te vas a dar cuenta de que lo que vamos a llegar es a una expresión binaria. Binaria es que tiene dos caminos. ¿Por qué, profe? Porque lo binario sale de tomar o no tomar. Aquí yo tengo estos 4 lapiceros que son distinguibles. Azul, verde, rojo, negro. Entonces me dicen, arme subconjuntos con ellos. Entonces yo miro el primero, este azul. Es binaria mi elección porque si lo cojo para armar mi subconjunto, lo cogí, sí, o 1. ¿Cierto? O si ese no me gusta, no lo cojo o 0. En lenguaje binario o en el lenguaje de los computadores, sí o no es 0 y 1. El 0 es la misma vaina que sí o no. Pasa energía, no pasa energía. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es binario. Yo analizo, lo puedo coger sí o no, de dos formas, binario. Lo cojo para darme mi subconjunto, si quiero sí, si quiero no, también es una elección binaria. Igual para Entonces, esa vaina que parece tan boba es lo que le da sentido a la siguiente ecuación que vamos a armar. ¿Cierto? Profe, ¿por qué sale tal cosa ahí? Porque cada que yo analice un elemento, lo que estoy tratando de determinar si lo tomo o no lo tomo para armar mi conjunto. Es como cuando, bueno, ahora yo no sé cómo sea el mundo, pero en mi época, lo que hacíamos era el mejor jugador, los dos mejores jugadores miraban otros manes y quedaban ahí y veía si lo cogía o no. Entonces uno le levantaba la mano. Venga, pues lo eligió para su subconjunto de jugar el fútbol. O decía, no, muy malo, es tu primo. Entonces, eso tiene que ver elecciones binarias. Pueden haber ternarias, ¿no? Que tenga 3 caminos. Pero acá vamos a descubrir que es 2. ¿Por qué? Porque cada que usted analiza un elemento, o lo toma o no lo toma. Sencillito. Entonces, miren, toda esta vaina, usted imagina que hagamos un conjunto que tenga 10 elementos, los números del 1 al 10. ¿Cuántos subconjuntos tendría? ¿Quién me dice? ¿Cuántos subconjuntos tendría? Pues no es sencillo, pero dentro de 5 minutos le pongo un regaño ahí en la lista si no lo hace. En 5 minutos tiene que decir eso en menos de 30 segundos, pues. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo espero. Si no es capaz de hacerlo, le garantizo de una vez que el problema es suyo, porque voy a tratar de que le quede claro. No le di la fórmula, sino que la vamos a descubrir. Y así tiene que ser capaz de hacerlo. En la vida necesitamos velocidad, ¿cierto? Bueno, entonces, mire, vamos 1024. Sí, 1024. ¿Cómo lo sacaste? Que no es fácil. Profe, pues como usted ya había hablado de esto cuando estuvimos
conectando con esto a lo del paro, pues yo tengo aquí la Ya. expresión, que es No, 2 no la elevado a digas la porque n. los que no están, para que no se la tire, porque te tiras la clase si la llegas a decir, porque no es fácil si no se sabe, pero celebro que tengas buena memoria, muchachos. No la digas porque los nuevos o los olvidadizos van a entrar en razón de la ventaja que es aprender y sostener información, ¿sí? Para el día que no haya conectividad y no podamos entrar a Google. No lo digas porque te tiras el resto. La gente cuando ya sabe que está ahí no trata de aprender, se le olvida. Entonces, listo. Vamos a decir así. Cuando el número de elementos, y aquí subconjuntos. Entonces, bien concentrados. Si los elementos son 0, porque es el conjunto vacío, ¿cuántos subconjuntos tiene? Uno que hable. Alguien que hable allá para no sentirme solo. Uno. Cuando el número de elementos es 1, ¿cuántos subconjuntos tiene? 2. Cuando el número de elementos es 2, 4. 4. El último que hicimos, cuando es 3, 8. 8. Aquí uno coloca, seguramente en esa clase puse puntos suspensivos y dije, no, pero necesitamos es cuando, para cualquier valor, cuando tiene n, entonces aquí es donde venimos a pensar un poquito. Esto equivale, mire, este 1 se puede expresar, ¿cómo les fue? Como 1 a la 0, perdón, como 2 a la 0. Este primero no se le viene a la cabeza a 1, que es simplemente coger el 2 y elevarlo al número de elementos, pero después sí era fácil. Bien, esta secuencia de acá, estas son las potencias de 2. 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3. Entonces, probemos a ver si funciona. 2 es 2 a la 1, número de elementos. 4 es 2 a la 2, número de elementos. 8 es 2 a la 3, número de elementos. Entonces, por inducción, podemos decir que cuando tenga n elementos, va a tener 2 a la n. Entonces, n es el número de subconjuntos. El número de subconjuntos de un conjunto A es igual a 2 a la n, donde n es el número de elementos. Y esta es la expresión. Ahora sí puedo hablar con el muchacho que tiene buena memoria o que tiene buenos apuntes. Entonces, claro, cuando yo le dije, si consigo un conjunto con 10 elementos, el man facilito dijo 2 a la 10. Y si se lo sabe de memoria, dice 1024. Pero este tablerito no alcanzaría para hacerlo así. Mira, con 3 elementos y ya casi no caben. Entonces, miren la potencia de este ejercicio. Entonces, esta es la parte más dura de la matemática y es lo que uno como profesor quisiera que los muchachos despertaran, desarrollaran. ¿Qué, profe? Ser capaz de mirar patrones. Ser capaz de, se van bacano, porque esos son los que hacen matemática. ¿Quién repita matemática y quién busque matemática en una red? Pero quien haga, quien descubra, ese pensamiento matemático es muy escaso. Y una bobada como esta, entre comillas bobada, la refleja, ¿no? Ser capaz de ver que 1, 2, 4, 8, 16, 32 son las potencias de 2, arrancando con el exponente 0. Entonces, ya tenemos una fórmula para el número de sus conjuntos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, ejercicio. Quiero verlos hacer un ejercicio. Ejercicio número 1 del más extremos. ¿Listos? Ejercicio número 1. Ya, profe. Ok. Mujer, en la que acabaste de hablar, ¿cuál es tu nombre? Angie Rendón. Hola, ¿cómo te ha ido? Hago siempre gemel. Sino que acá es diferente, pero me gusta la gente que mantiene pilosa, porque el mundo es para los pilosos, gústenos o no. Bueno, muchachos, el ejercicio número 1 es el siguiente, dice así. Don Juan vende jugos
Don Juan vende jugos y usa las frutas. Chontaduro, borojó, chontaduro, borojó, mango y tulumoca. ¿Listo? Ahí tienen. 4 tipos de frutas con las que hace los jugos Don Juan. ¿Listo? La pregunta es, ¿cuántos jugos de diferente sabor puede elaborar? 16. 16. 15. 16. Ajá. ¿Quién dijo 15? Sí, Yo, el profe. conjunto vacío. Contame por qué. Porque ahí no se cuenta el conjunto vacío. Claro, pues ¿cómo decir que tome un jugo de nada? El conjunto vacío no aplicaría. Entonces, como ya pillaron que es un problema de subconjuntos, porque si no le tocaría coger cada uno de estos y empezar a mezclarlos. 4 de un solo sabor y todas las combinaciones posibles, cogiendo de 2. Entonces, 1, 2, 3, 4. Salen como 6, ¿no? Combinando estas, ¿sí? ¿Cómo, profe? 1, 2, 3 hasta ahí. Chontaduro con los otros, pero me falta borojó con este y me falta borojó con este. Son 3 y 2, 5, ¿cierto? Y me faltaría todavía mango con este. O sea, son 6 cuando combino de 2 en 2. Pero falta, profe, tiene que combinar de 3 en 3. Entonces, claro, eso se complejiza mucho, no es tan sencillo. Pero la persona que ya pilló este ejercicio dice, el número de sabores, profe, es esto mismo. 2 a la n, pero le resto 1. ¿Por qué, profe? Porque el conjunto vacío no tiene sentido aquí. Ahí ya forma parte de la inteligencia de cada uno. Acaban de decir que cuánto es el sabor a nada. Pues yo no creo que aplique. Entonces simplemente necesito determinar n. N es el número de frutas. Entonces daría 2 a la 4 menos 1. Aquí está el error de algunos, 16 menos 1. Y daba 15. Muy bien. Entonces, ese es una situacióncita. Muy bien, ya le pegaron, están inteligentes. Me gusta eso, que manejen rapidez, que manejen esa claridad mental, ¿no? Bien bacanongo. Hagamos un ejercicio número 2. Vamos a ver cómo les va con este. O sea, tienen buen recuerdo y eso es valioso. La gente que le enseñan una cosa hoy y al otro día la olvida que porque está en Google, pues yo no sé si eso funciona en la vida real. Bueno, el ejercicio número 2 dice así. Número 2. Dice así, ojalá copien, no vayan a tratar de solamente memorizar, no copien para que aprendan a escribir. Así como yo escribo, escriban ustedes y aprenden eso. Digamos lo siguiente. En un grupo de estudiantes, hay 20 hombres y 30 mujeres. En un grupo de estudiantes hay 20 hombres y 30 mujeres. Y se sabe que a 38 les gusta el fútbol.
A 23 les gusta el baloncesto. Y a 5 no les gustan ninguno de estos dos deportes. Y a 5 no les gusta ninguno de estos dos deportes. La pregunta es, ¿cuántos de estos jóvenes gustan? ¿Cuántos de estos jóvenes gustan del fútbol, pero no del baloncesto? Listo, eso. Profe, qué pena, ¿me podría repetir lo primero del ejercicio? Es que se me fue el internet y no logré escuchar muy bien. Como me lo estoy inventando, se me puede olvidar, pero voy a ver si lo reconstruyo con lo que hay ahí. Que hay un grupo de personas, creo que son 20 hombres y 30 mujeres. Y seguramente les preguntaron por el gusto por el deporte entre fútbol y baloncesto. 38 les gusta el fútbol, 23 les gusta el baloncesto y hay 5 que no les gusta ni el fútbol ni el baloncesto. Y la pregunta es que a cuántos de esa gente de ese grupo les gusta el fútbol, pero no el baloncesto. Les voy a adelantar algo. Estoy haciendo un experimento con ustedes. ¿Cuál experimento hace con nosotros, profe? Los tiré a la guerra para ponerles un problema en que necesitan unos elementos que tal vez aquí no los haya repasado todavía. Entonces voy a ver si los tienen en sus referentes mentales, lo que comúnmente los profesores llaman su saber previo. Si tienen lo que necesitan saber para resolverlo, porque es muy sencillo. Háganle. Listo, muchachos. ¿Alguien lo resolvió? Por lo menos alguien que diga cómo lo intentó. Profe, pues yo lo estaba intentando de una manera, pero no sé. Profe, pues yo lo intenté y me dio 6, pero... Profe, yo lo intenté y me dio 22. Hay tres personas distintas y un solo Dios verdadero. No importa. No importa. ¿Sabe qué sí importa? Haberlo intentado. Los que quedaron ahí quieticos esperando que lo hagamos, ahora lo hacemos y bueno. Pero yo no sé si aprenda. Pero A mí también me dio 22, profe. A mí y así también. les haya quedado. Profe, a mí también. A los que lo intentaron, así les quede más malo que contestarle feo a la mamá, esos aprenden, ¿sí? Esos aprenden. El que no le garantizo es al que está esperando. Yo ahorita se lo hago bien bacano y bonito, pero eso no significa que aprenda. Pero esos que intentaron hacer eso con 6, con 22, con no sé qué, esos manes le va a ir bien. Primero, ¿sí? 23. 20. Bueno, los resultados, yo ni siquiera sé, me lo inventé. Ahorita ustedes me dirán si me queda bien para que lo hagamos entre todos, ¿sí? Pero lo que les puedo decir, lo importante es tener un referente mental. O sea, yo que quisiera de ustedes así el resultado no les quede perfecto al inicio. Que ustedes fueran capaz de decir, profe, eso se parece a ese muñequito que usted hizo acá. Un muñequito que usted hizo cuando trató de explicar sus conjuntos. ¿Cómo? A los círculos. Correcto. Pero le vamos a dar el nombre que es. Profe, eso se resuelve con diagramas de Venn. Diagramas de Venn. Otros manes le llaman Venn-Euler, porque son dos matemáticos, Venn y Euler. Listo. Yo les acepto cualquiera de los dos, ustedes cada cual mire con quién se queda. Está más difundido diagramas de Venn-Euler, ¿cierto? Venn-Euler. Otro matemático poderoso. Listo. Entonces, nivel 1 de Mario Bros, que la persona diga, eso no es abierto,
No es con llaves, sino con diagramas de Venn-Euler. Listo, nivel 1. Nivel 2 de Mario Bros. El que diga, profe, pero además son dos conjuntos. Porque uno les gusta el fútbol, no le metieron natación ni ciclismo. Entonces, ese man está en la jugada. Los 1, conjuntos y el 2. vacío, Sí. el universal. Correcto. Y el universal. No se puede quedar ninguno por fuera porque no nos serviría eso. Usted podría pensar, profe, pero ¿por qué los conjuntos se intersectan? ¿Por qué los conjuntos se intersectan? ¿Por qué no podía ser así? Entonces nos daríamos cuenta que si arrancamos de este puede generar error si tienen elementos comunes, o sea, gente que le guste el baloncesto y el fútbol. Aquí tendría error, pero en cambio aquí no tenemos error porque si llegan a haber, porque si no hay ningunos en la intersección, pues simplemente queda vacía. ¿De acuerdo? Entonces, miren, ahí tenía un enredo para que la gente crea que tiene información mala, pero eso no es importante que hayan mujeres y hombres, ¿cierto? Lo importante era saber que hay 50 personas. Eso era importante, saber que hay 50. El cardinal de ese conjunto es 50. Pues que 20 hombres y 30 mujeres, listo. Si nos preguntan más adelante algo con las mujeres, ¿sí o no? Una probabilidad, pero ¿y eso que es difícil? Porque no nos dicen dónde llegan ellas, simplemente dicen, hablan en general, o sea, esa información de hombres y mujeres solamente nos sirve la cantidad para hallar el total, no más. Listo. ¿Qué más, profe? Un dato importante es el que dice que hay, no me acuerdo cuántos no les gusta ni el fútbol. 5. El fútbol, ¿qué es básquet, no? Sí, 5. Y hay unos que no. ¿Cuántos? 5. 5. Entonces, ese 5 se coloca aquí, ¿ve? Dentro del universo, pero por fuera de los dos conjuntos, que no te lo tiras. Muy bien. Entonces, mira que mi n se transforma en 45. ¿Cómo así 45, profe? Dentro de estos dos conjuntos, en la unión que ya la vamos a ver, deben quedar 45 para que con esto dé el 50. Pero mi cerebro ya dijo, claro, a los 50 le quito los 5 que quedan por fuera. Estos 45 deben quedar dentro de los conjuntos, regarlos aquí. Ahora sí viene algo bonito. En F, en fútbol, ¿cuántos hay? 38. 38. Y en baloncesto. 23. ¿Cuánto? 23. 23. Y si lo sumo, 61. Entonces 8 y 3, 11 o 1, 61. 50, 61. ¿Y cuántos tengo que tener? 45. ¿Qué pasa si resto esta vaina? ¿Cuánto da eso? 16. 16. Miremos a ver si es verdad. 6 y 5, 11 va 1, 4 y 1, 5 y 1, 6, 16. Entonces, la gente no va a salir de la nada. Lo que me está diciendo este problema ahí, no, profe, el problema no está malo, sino que estos 16 se contaron 2 veces. ¿Por qué? Pues porque no es que sobra, apenas necesito 45 personas y me dan 61 y me dan, ve tan bonito, dio el de arriba al revés. Entonces, quiere decir la explicación lógica, profe, es que aquí van esos 16 para que se cuenten 2 veces. Perfecto. Entonces, aquí le metemos el 16 personas. Y ahora sí, con este 16 completo los que deben haber en fútbol, ¿cuántos? 38. O sea que ¿cuánto me faltan aquí en la parte de aquí de fútbol? 22. 22. Listo. Y ahora completo los de acá de baloncesto. Ya van 16. ¿Cuántos deben ir aquí? 7. Y ahora ya los podemos probar. Esto se puede probar. Ahí como la mamá prueba el arroz y el caldo, ahí ya está. Está bueno. Entonces, en matemáticas, en fútbol, 38. En baloncesto, 23.
La suma hasta aquí daría 38 más 7, 45 y 5, 50. Ahí quedó el problema de... Ahora sí viene la pregunta, no me acuerdo cuál era la pregunta. ¿Cuántos de estos jóvenes gustan del fútbol, pero no del baloncesto? Esto que acabo de ponerle como bordo de galleta son los que les gusta el fútbol. Pero me dicen, ojo, queremos fútbol, pero no baloncesto. O sea, excluyen ese pedazo. El pedazo que me están preguntando es este. Entonces la respuesta es 22. De los 38 que gustan del fútbol, hay 16 que también gustan del baloncesto, pero como nos dijeron que les gusta el fútbol, pero no el baloncesto, entonces solamente quedan 22. Asimismo, que les gusta el baloncesto, pero no el fútbol, 7, ¿cierto? Entonces, esa es una solución importante. Cuando estén en cuartos, en tercer semestre, pues ya les van a preguntar cosas de probabilidad. Al sacar una persona de ese grupo, y ¿cuál es la probabilidad de que le guste por lo menos, dos deportes? De esos dos, ¿no? Entonces, de los que le gustan por lo menos 2 deportes es este. 16, porque les gustan los 2. Por lo menos 2, en este caso es igual a 2. Entonces, la probabilidad de que le guste 2 sería 16 sobre 50. Pero eso lo ven cuando lleguen allá, ¿sí o no? Esto también se utiliza en cuarto semestre, en tercer semestre, perdón, cuando vean probabilidad. Sino que me equivoqué 2 veces al decir cuarto, porque en tercer semestre se ve probabilidad cariñosita. ¿Sí? Cariñosita, los conceptos básicos y tal. Ya en cuarto semestre se ve agresiva. Hay que pegarle duro para tomar decisiones con inferencia estadística y distribuciones de probabilidad. Ya es más teso el combate. Muy bien, muchachos. Entonces aprovechemos para cerrar con lo que ya hicimos. Que los diagramas de Venn-Euler son recursos pictóricos. Generalmente, no necesariamente tienen que ser círculos, ¿no? Usted puede colocar otros rectángulos. Entonces, por eso decimos elementos pictóricos geométricos generalmente que nos sirven para representar conjuntos y operaciones entre conjuntos. Y de hecho, para resolver problemas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, como dice que los diagramas de Venn sirven para representar operaciones entre conjuntos, pues recordemos los que vimos hace 2 meses o 3. Las operacioncitas básicas, volvámoslos a hacer por los nuevos. Por los nuevos, no deje que el muchacho leyera la fórmula, porque no sé si hay algún estudiante nuevo, ustedes que se conocen, que se ven o que se leen, ¿me lo pueden decir? ¿Si hay algo nuevo en el curso? ¿O no saben ustedes tampoco? No, nosotros sabemos. Idea porque no los conocemos. Ya. No, los nuevos tienen que saberlo. ¿Alguno que no haya estado en las 2 clasecitas que dimos hace 2 meses? Por ahí no ven, pero no sabemos quiénes son. Claro. Entonces, si no contestan, quiere decir que todos formaron parte del grupo de hace 2 meses, ¿no? Que se canceló. Bueno, yo asumí que habían algunos nuevos y para no dañarles el ritmo de aprendizaje, pues no quisimos adelantar. Imagínense que esté leyendo si usted el libro y diga, al final además lo matan. No, pues eso ya no quedan ganas de leérselo porque uno no puede imaginar, ¿cierto? Uno que le gusta y uno que la gracia está en uno tratar qué va a pasar. Y si ya le dijeron que lo matan, ya para qué se lee eso. Eso ha causado hasta problemas que le digan un libro. Entonces, por eso no quería que le dieran la formulita de 2 a la n, ¿cierto? El número de subconjuntos, 2 a la n. Recuerden lo que yo les dije, un poco de visaje de una relación binaria. Era porque no les quería hablar del 2. Pues el 2 es el que te da 2 caminos. O cojo el elemento o no lo cojo. Ser o no ser. De ahí sale, ¿no? Yo siempre he dicho, ¿cómo hiciéramos para ponerle un 3? ¿Qué se necesitaría?
Entonces, aquí no aplica porque no tendríamos 3, o coge o no coge. Son un evento dual, con 3 no sé en qué evento sería. Porque solamente puede estar vivo o muerto, pero no medio muerto, no aplica. Bueno, muchachos, entonces vamos a hablar ahora de las operaciones entre conjuntos. La parte teórica de eso, ustedes incluso la tienen en sus apuntes y es aburridora, no dice nada. Por ejemplo, la unión. Dados los conjuntos A y B, diremos que un tercer conjunto, llamado o nombrado así, que se lee A unión B, es el conjunto formado por los elementos que están en A o en B. Listo, ya se definió la unión. Pero notarán ustedes que eso es bueno tenerlo, coger al libro y sacarle un resumencito y decir eso, tener los apuntes, por lo menos para que algún día su hijo lea sus apuntes. Mejor el baile vea Google, que tiene movimiento y todo eso. Pero usted lo puede apuntar para que esa memoria por huesos, tendones y músculos que queda. Usted no ha visto que una vez se va a escribir y necesita escribir la palabra. Entonces, eso mismo pasa en matemáticas. Usted de tanto hacer ejercicios queda como una memoria en su anatomía. Por eso insistimos, un man que esté estudiando matemáticas sin escribir es una farsa. Es una farsa. A mí me lo dijo un man en la universidad cuando estudiaba ingeniería. No, yo estudiaba que si así, cogía el libro y estaba leyendo un libro de límites. Era. Bueno, en verdad yo no estaba estudiando, era como mirando la longitud de las soluciones, ¿no? ¿Cuáles eran más largos? Para buscar el más largo se salía en el parcial. Cuando un man me dijo, ¿vos qué estás haciendo ahí? Estoy aquí repasando matemáticas. Dijo, no, eso sí es una mentira más grande. Si usted no está escribiendo, no está perdiendo tiempo. Un ingeniero me lo dijo, un ingeniero civil, el ingeniero que llamaba el mono, el ingeniero, bueno, se me escapó el nombre de él, pero no se me escapa el consejo. Cada que estés en matemáticas es escribiendo y eso va para el cerebro. Si quiere estudiar matemáticas como estudia inglés o geografía, y no, incluso también hay que escribir, tomar datos, repintar, resaltar, pero en matemáticas más, en las numéricas más. Pues si usted está ya haciendo el loco, tomando café, riéndose de mi chiste con su abuela, con su mamá, pero no copien, se está engañando, se está engañacunando nomás. Bueno, entonces, para la intersección también hay la teoría. La intersección de los conjuntos A y B, que la nombraremos A intersección B, es un tercer conjunto que está formado por los elementos que están en A, pero también en B. Demasiado bla, bla, bla. Hay manes que son buenos, esos manes que son auditivos, aprenden eso con solo hablar. Yo, por ejemplo, moriría. Si yo no veo, yo no entiendo. Entonces, pues voy a sesgarme un poquitico hoy para los visuales, ¿sí? Esas operaciones las vamos a hacer como la hicimos la otra vez, con un dibujito que se queda más. Si lo veo, es más fácil de entenderlo. Entonces, representar A unido con B, ese es el signo de unión. El signo de unión se parece mucho a la adición o a la suma, pero recuerden que acá, si yo tengo 3 más 3 más 3 da 9, pero en conjuntos el mismo elemento no se suma, se toca una. Entonces ahí difiere la suma de los conjuntos, de la unión. Entonces, si tengo el conjunto A y B, entonces este más lo llamamos A y este B. ¿Recuerdan lo que dijeron? La unión es la suma de los que están en A con los que están en B. Ah, listo. Entonces eso queda así, vean. Todo esto es A. Y de ñapa B. Entonces es muy claro, ese esquemita es muy claro. A unión B. Asimismo, A y B, pero ahora nos pidan la intersección A intersección B. El símbolo de intersección es AU al revés.
La de unión es la U, la intersección es así. Entonces, ¿en qué lugar están los elementos que pertenecen a ambos, tanto a como a B? Pues esto es de primaria, ¿sí o no? A mí me da hasta pena molestarlos con esto. Pero me toca recordarlo por pedagogía y didáctica. Listo, esa es la intersección. De una vez aprovechamos, metámosle todo a esto como a licuadora. A unión B es lo mismo que B unión A. O sea que se pueden permutar. O sea, la unión permite permutar los conjuntos y sigue inalterable. La intersección permite permutar, o sea, cambiar el orden de los conjuntos y la operación sigue invariable. Estas dos, A unión B es igual a B unión A. A intersección B es igual a B intersección A. El resultado es idéntico. ¿Siempre, profe? No. Hay unas que no. Entonces esperemos a ver cuándo. Ya tengo la unión, la intersección. ¿Alguien que me acuerde otro muñequito de estos? Pero si están en el libro. ¿Cómo llaman los que están en una y que no están en otra? Complemento, profe. La diferencia, profe. Diferencia, muy bien. A y B. A y B. Entonces, la diferencia la escribiríamos así, por ejemplo, A diferencia B. A veces yo voy a decir A menos B. Pues eso lo entienden, pero no es correcto. Hay que decir A diferencia B. Y acá B diferencia A. Como ustedes son inteligentes y los pillo pilosos, así sea con esto a distancia que no me trama, usted ya tiene que decir, uy, profe, estas dos se pueden permutar los conjuntos. Aquí no, porque mire que ya colocó dos diagramas diferentes. Si se pudiera, si A diferencia B fuera lo mismo que B diferencia A, no había hecho sino uno como en estos. Si hizo dos, este man no se puede permutar la diferencia, claro. Se define la diferencia como los que están en A, pero no en B. ¿Cómo, profe? Que la diferencia son los que están en A, pero no en B. Entonces, eso tiene que ver como con el ejemplo que hicimos ahora del fútbol y el baloncesto. Esto representa A diferencia B. Profe, ¿me puede repetir? Es que se me fue el internet y lo último no lo ¿Qué escuché. necesitas que te diga, mujer? Solamente he dicho que A diferencia B es diferente de B diferencia A. Por la definición. A diferencia B son los elementos que están en A, pero no en B. Asimismo, usted ya puede decirme qué será este. B diferencia A, los elementos que están en B, pero no en A. Entonces, este sería así. Es evidente que los gráficos, las operaciones no son lo mismo. ¿De acuerdo? No son lo mismo. Profe, ¿y no puede hacer uno con numeritos? Sí, por ejemplo este. A y B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. ¿Cierto? Si hacemos A diferencia B, ¿qué queda A diferencia B, muchachos? 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4, 5, muy bien. Pero en cambio B diferencia A 6, 8. 6 y 8. 6 y 8. Entonces, como verán, esto es bastante facilongo, ¿no? Entonces, pero ahí se ve a leguas de que no son permutables, no cambian. Son diferentes. Muy bien. Bueno, hasta ahí llevamos 3 operaciones básicas entre conjuntos: unión, diferencia e intersección. Nos falta otrica. Profe. Diferencia simétrica. Diferencia simétrica. Perfecto, hagámosla de una vez. Pongámosla ahí al lado, para que queden como primos. Diferencia, si esto es A y esto es B, la diferencia simétrica tiene este símbolo: A, un triángulo, y B. Eso se lee A diferencia simétrica B. Y se define como los que están en A o en B, pero no en ambos.
¿Cómo, profe? La diferencia simétrica son los elementos que están en A o en B. Eso me suena a la unión. Esto es A o B. Pero no en ambos. Es así, ¿no? Porque ambos sí aparecen en la unión. Entonces sería como a esto quitarle esto. Para que estén ambos, pero quitándole esta empanada. Ah, ya, profe, está tan fácil ya. Los que están en A o en B, listo, hasta ahí sería unión. Dice, Pero que no pero están en no los en dos. ambos. Entonces los que están en ambos son estos. Ay, sí, profe. Quedó la unión quitándole la intersección. ¿Ve? Entonces, por eso esto se podría hacer así. Esta situación es equivalente a A unión B menos A intersección B. ¿Sí o no? La diferencia simétrica sería igual a eso. La unión menos la intersección. Pero también sería la unión de estas dos. Si pegas estos dos, también te sale este. Ahí sí, profe. Esto también es equivalente a diferencia B unido con B diferencia A. ¿Está? Correcto, ¿no? La diferencia simétrica es eso. ¿Listo? Listo, ¿cuál nos falta? Complemento. Complemento, profe. Complementos. Hagámoslos en dos muñequitos. Complementos es referido al universal o al referencial, no lo olviden. Entonces, conjunto A y conjunto B, conjunto A y conjunto B. Acá. Entonces, gracias. Entonces, pero recuérdense que, por ejemplo, el complemento es respecto a otro conjunto, al referencial o al universal. O con el perro le cae la lengua. Entonces, a complemento se lee así. Por favor, apaga ese micrófono. Entonces, a complemento. Se lee así, a complemento, pero ¿y, profe? Entonces, la definición, ya. Son los elementos que le faltan a A para ser igual o para completar el referencial o en este caso el universal. Entonces, el referencial no es B, porque si fuera referido a B, pues entonces, si fuera referido a B sería este pedazo. Por favor, el que tiene el micrófono abierto con el perro. Entonces, listo, muchachos. ¿Qué le falta al conjunto A para ser igual al universal, a este rectángulo? Pues todo lo que esté por fuera de A. Sí, pues digo. No me importa B porque estoy hablando de mi A. Entonces, véalo aquí. Esto es A complemento. Asimismo, B complemento es todo lo que esté por fuera de B. Todo esto es B complemento. No me importa A, me concentro solamente en que quede por fuera de B. Muy bien. Este señor, como veo que B quedó vacío y todo lo demás quedó lleno, entonces este sería B complemento. ¿Listo? Una pregunta. Claro. ¿Eso que representa complemento es una comilla, lo que coloca en la A y la B? Sí, algunos libros yo ahí le coloco así B y una coma. ¿Sí o no? Otros le colocan así, pero esto es más demorado. B y una C. Pero si lo llegan a ver en algún libro, eso también se leería B complemento. ¿Sí? Si lo llegan a ver en un libro de cálculos, se leería B prima. Pero acá no le llamemos B prima, que eso el otro semestre lo ven como derivada. Entonces no vayan a mezclar lo que no debe mezclarse. ¿Sí? Bueno, entonces, tarea. Tarea, Villacos. Tarea.
dados los conjuntos, igual a. O sea, un conjunto universal que sean los dígitos del 1 al 9 y dos conjuntos A, 1, 2, 3, 4, 5 y B, 2, 4, 5 y 6. Eso. Difícil, es para que le cojan amor. Allá. 1. Bueno, ya casi terminamos, tranquilos. Sino que esto lo hacen en media hora. Esto lo hacen ligero, muchachos, tranquilos. Listo, muchachos. Con estos ejercicios calientan. ¿De acuerdo? Calientan. No, los pueden hacer simplemente con corchetes. ¿Sí? Lo van haciendo a nivel de corchetes o con gráficas, cualquier recurso que quieran. El hecho es que al final nos queden equivalentes. Para los que quieran ir leyendo, en la otra clase vamos a resolver algunos problemas de aplicación de teoría de conjuntos, esos de que son muy aplicados a su trabajo, que son con encuestas, ¿cierto? Entonces, ahora les comparto nuevamente un examen viejo que tenga algo parecido y sobre eso trabajamos. Y si nos queda tiempo, avanzamos ya un poquito con el tema de... lógica proposicional. Entonces, voy a, tan pronto saque el espacio, les empiezo a resolver algunos problemas como clase complementaria hasta que resulte el espacio para vernos aquí o en un fin de semana, o que ustedes en algún día me digan con tiempo, profe, el profesor tal día no va a estar. ¿Por qué no nos das clases para ir complementando esas horitas que se van quedando ahí? De todas maneras, si no sucede eso, yo voy adelantando clases asincrónicas, sobre todo resolviendo problemas, no tan teóricas, sino
de problemas en sí, que eso lo entienden más. Que tengan todos una feliz noche, muchachos. Igualmente, profe, espera un momentico, copiamos. Igualmente, profe. Gracias. Conmigo, que esté muy bien. Miren el pantallazo para que. Gracias, profe. Profe, una pregunta. En la octava, profe. ¿Sí? Una pregunta. En la octava usted puso dos comillas, o solo se equivocó, o no entiendo. La octava. O sea, pone dentro y fuera. Sí, Fuera, así como aquí también. Ajá. Sí. A complemento menos B complemento, todo eso complemento. Ok. Chao, que tengan buena noche. Gracias, profe, lo mismo. Gracias. Chao, profe. Chao.